Buenas tardes, hermanos, bienvenidos una vez más aquí a nuestro canal. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Primeramente, hermanos, vamos a orar en este domingo, este precioso domingo, nuestro servicio por la tarde. Así es que vamos a dejar todo en las manos de Dios. Vamos a declarar en nuestra vida, en nuestra iglesia, en esta nación, vamos a declarar la presencia de Dios a cada momento. Así es que les pido, estemos orando por Bolivia en general, estemos orando también aquí por Santa Cruz, que Dios se mueva de una manera especial en nuestra iglesia, que Dios traiga un poderoso avivamiento a nuestra iglesia y a cada familia. Vamos a orar también por las iglesias de allá de La Paz, por cada pastor, por su familia, que Dios los bendiga a cada uno de ellos. Oremos también por nuestra iglesia madre, la iglesia del Paso, Texas. Oremos por cada uno de nuestros hermanos que día a día, hermano, están orando por nosotros. De la misma manera oremos por ellos. Sabemos todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, en México, en cada nación alrededor del mundo, pero oremos en general que Dios traiga paz, que Dios traiga sanidad, que Dios traiga liberación. Vamos a creer por cosas grandes. Vamos a orar también por nuestros pastores líderes del compañerismo. Oremos por el pastor Mitchell, por el pastor Greg Mitchell. Oramos también por mi pastor, el pastor Paul Stevens, por el pastor Ricardo Contreras. Oramos también por el pastor Ernie López ahí en El Paso. Que Dios los bendiga a cada uno de ellos en su ministerio, su familia, y que Dios bendiga grandemente a esa maravillosa iglesia del Paso. Vamos a orar también por algunas necesidades especiales. Vamos a orar por la familia Cardoso Coimbra, Castellón Arteaga, Pari Rebollo, Rabac Montaño, Rodríguez Sarabia, Solís Melgar, Amelungue Candia, Amelungue Puma, Justiniano Pedraza, y oramos también por nuestra hermana Marta Calderón. Vamos a orar, hermanos, por todo esto. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos en reverencia a Dios y vamos a dejar todo en las manos del Señor, que Él nos va a bendecir. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar todos juntos ahí donde están en casita. Amén. Y sobre todo saber que Dios está con nosotros. Señor, una vez más te damos las gracias en esta tarde, porque sabemos, mi Dios, que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, un destino, Señor, maravilloso. Sabemos, Padre, que por medio de la oración tú te moverás y tocarás el corazón de aquellos que tanto necesitan de ti. Oramos, Señor, por nuestro compañerismo en general. Oramos también por cada matrimonio, por cada familia que necesita de ti. Oramos por los jóvenes, que seas tú tocándolos, restaurándolos, Señor, y llevándolos por ese camino de santidad. Sabemos, Padre, que tú nos bendecirás, Señor, por medio de todo esto que está sucediendo, Señor, que tú bendecirás Bolivia, Señor. En especial te pedimos, Padre, aquí por Santa Cruz y por nuestra iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Vamos a empezar, hermanos, vamos a empezar en este domingo nuestro servicio. Amén. He titulado este sermón, Invitación a Milagros. Invitación a milagros. ¿Cuántos de nosotros queremos ver milagros en todo esto que está sucediendo? Sabemos, amén, que Dios es grande, sabemos que Dios es maravilloso, pero hay personas, hermano, que en este momento necesitan un milagro especial en su vida. Amén. Y la palabra de Dios nos lleva ahí. Amén. Es triste, hermano. Por ejemplo, no podemos estar en nuestra iglesia, no podemos estar en diferentes lugares, pero es maravilloso, hermano, cuando la iglesia la tenemos en casa. Es maravilloso cuando aún a pesar de todo lo que está sucediendo en casa podemos mirar, podemos escuchar cada mensaje, cada sermón. Inclusive podemos compartir el link con alguien más y ese alguien más lo va a compartir con otras personas y van a escuchar el mensaje, van a escuchar la palabra de Dios. Y es ahí, hermano, donde podemos ver milagros, donde personas que tal vez nunca habían venido a la iglesia, nunca quizá habían entrado a una iglesia cristiana y no saben de qué se trata, no saben qué es lo que hacemos, pero por medio de esto yo estoy seguro que Dios se va a mover y muchas personas van a querer conocer más de Dios, van a querer escuchar más la palabra de Dios, porque yo estoy seguro que por medio de todo esto algo va a suceder en sus vidas y milagros van a venir a ellos. Únicamente tenemos que entender y escuchar la palabra de Dios, entenderla sobre todo para saber que podemos ver milagros en ellos.
en nosotros, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, milagros de sanidad, milagros de restauración, pero tú tienes que creerlo. Acompáñame ahí en Jeremías 33, versículo 3, donde nos dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mira lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y lo tienes que entender, pero también lo tienes que poner por obra en tu vida. Clama a mí, dice, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay personas, hermano, créelo, hay personas que no conocen esto que tú y yo estamos escuchando. Amén, tú y yo hemos visto grandes y preciosos milagros. Jeremías, hermano, vivió en tiempos sumamente difíciles. Nosotros estamos pasando por tiempos difíciles. Amén. Y esto es maravilloso, hermano, porque sabemos que por medio de estos momentos difíciles, por medio de estas circunstancias, Dios se va a mover. Amén. Jeremías, hermano, vivió específicamente en tiempos difíciles, dice la palabra de Dios, que su pueblo estaba cautivo. Amén. Muchos de nosotros vivimos ahorita en esos tiempos, estamos cautivos. Amén. Estamos encerrados en casa, no podemos hacer algo más. Amén. Sin embargo, dice la palabra de Dios que su mensaje fue rechazado. Amén. Dice la palabra de Dios que él estaba preso. Pero aún así, Dios, hermano, lo invita a una vida de milagros. Hoy, Dios, a ti y a mí, a todos los que están escuchando en este momento este mensaje, Dios les está haciendo esa invitación a ver milagros en su vida. En un momento a otro esto va a terminar. Pero vamos a tener una mentalidad diferente. Vamos a entender que Cristo Jesús es real. Vamos a entender que por medio de Él, amén, vas a llegar a una meta que será cumplida. Vas a ver milagros en tu matrimonio. Vas a ver milagros en tu vida. Amén. Hoy puedo decirte, amén, la oración produce milagros en nuestra vida. Amén. Quiero llegar a este primer punto, el privilegio de la oración. Ahí nos dice al inicio nuestro texto principal, clama a mí. Dice, clama a mí. Amén. Ese es el privilegio de la oración. ¿Cómo vas a clamar? Por medio de la oración. Amén. Ahí donde estás en tu casa, enciérrate en tu habitación, habla con Dios, clama a Él, pídele el milagro que tú tanto anhelas, amén, lo que tú tanto deseas, amén, pero hazlo con fe. Tienes que creerlo que lo vas a recibir, que todo lo que tú estás pidiendo, amén, Dios te lo va a dar, porque Él te está diciendo por medio de su palabra, clama a mí, clama a mí. ¿Cuántas veces tú o yo o muchas personas nos hemos sentido solos, desesperados, deprimidos, tristes? Amén. Aquí tienes esa invitación. Es una invitación de Dios directamente hacia tu vida. Amén. Es una invitación muy, pero muy especial, ¿verdad? Amén. Es una invitación directamente del cielo para ti. Es una invitación directamente de Dios hacia tu corazón. Amén. La oración, hermano, comienza con esa invitación de Dios. No, hermano, con una condición especial. No con nuestras propias condiciones. Cuando estamos tristes, cuando estamos afligidos, hermano. No. Amén. Dios a cada momento, esté sucediendo lo que esté sucediendo, Él te dice, yo quiero hacer un milagro en tu vida. Yo nunca he cambiado. Él te dice una vez más, clama a mí. Clama a mí, es el momento.
Considera la dificultad de Jeremías. Estaba viviendo en tiempos difíciles, amén. Y tal vez tú y yo estamos viviendo en tiempos difíciles y puedes apartarte, amén, de tu familia, ahí en tu habitación, y estás orando por todos ellos, estás orando por toda tu familia, estás orando por tus hijos, estás orando por Santa Cruz. Yo no sé dónde estás tú ahorita, dónde te encuentras, qué está sucediendo en tu vida. Pero tienes que considerar lo que Jeremías estaba pasando. Sin embargo, el Señor dice, clama a mí. Dios invita al profeta, hermano, a que clame, a que ore. Esa invitación fue para él en ese momento. Por esa misma invitación es para ti. Hoy el Señor te dice, clama a mí. Amén. Hay muchas invitaciones, amén, para orar ahí en la Biblia. Y lo vas a leer una y otra vez. Amén. También nos dice la palabra de Dios en Mateo 7:7. Dice, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Tenemos que estar conscientes de lo que dice la palabra de Dios. Pedid y se os dará. Amén. Él cumple. Hay promesas que serán cumplidas. Hay sueños en tu vida que quizá, hermano, fueron desechos, pero esos sueños pueden hacerse realidad. Tenemos que pedir con una desesperación en estos tiempos de necesidad. Aquí en mi hogar yo oro por ustedes. Yo oro por nuestra iglesia madre, yo oro por nuestra familia, yo oro por mis amigos, yo oro por los que están enfermos, yo oro y oro y oro, amén, por cada una de las personas que yo he conocido y que yo sé que en estos momentos están sufriendo. Yo oro por aquellos, hermanos, que están enfermos. Por aquellos matrimonios que yo sé que Dios tiene un propósito para ellos y es diferente. Amén. Cuando oras, viene la paz de Dios a tu vida, viene la respuesta de Dios a tu vida y tú sabes que tus oraciones están llegando hacia el cielo y sabes que esas oraciones van a ser contestadas. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste de esta manera? Amén. Pedir con desesperación. Pedir al Señor con todo nuestro corazón. Cuando Él te dice, amén, a cada momento, clama a mí. Clama a mí. Amén. En todas las naciones, en todo el mundo estamos orando por esto. Estamos clamando a Dios, amén, por una restauración total. Amén. El Señor te dice, clama a mí. Esa es la invitación que Él te está haciendo en esta tarde. Amén. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque todos llegamos a ese punto. A una desesperación, a una tristeza, a una necesidad. Quizás a algún problema, alguna enfermedad, algún desaliento. Amén. Hoy es el momento que el Señor te está diciendo, ¿quieres ver un milagro en tu vida? Clama a mí. Clama a mí, te dice el Señor. Amén. ¿Qué pasa cuando hay problemas en tu vida? ¿Qué pasa cuando hay situaciones que tú no sabes qué hacer? Amén. Te sientes solo, desesperado, triste. Amén. Hermana, quizá estás ahí a solas diciendo, tal vez Dios no ha escuchado mi oración cuando Él te dice una y otra vez, clama a mí. Amén. No dudes. Porque Él va a contestar a tu oración. No dudes de que Él va a bendecir tu vida. Hoy, toma tiempo con Dios. Acércate más a Él. Clama por aquellos que tú sabes que se alejaron de Él. Clama por tu familia, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa. Yo no sé qué haya pasado tiempo atrás, quizá días atrás, semanas atrás. Pero olvida eso. El Señor te dice, clama a mí y yo puedo traer esa paz que tanto anhelas.
Yo puedo cambiar tu manera de vivir, yo puedo cambiar tu actitud por paz, por alegría, por gozo, pero tú tienes que desearlo, tú tienes que declararlo, tú tienes que tener esa fe, tienes que tener esa nueva esperanza. Amén. Mira, segundamente quiero hablarte acerca de las promesas de Dios por medio de la oración. Hay promesas de Dios por medio de la oración que hacemos tú y yo, cada uno de nosotros. Yo sé que cada uno de nosotros extrañamos estar en nuestra iglesia, llegar a ese cuarto de oración, amén, y ponernos a orar y pedirle a Dios. Estamos extrañando, amén, todo lo que hacemos en la iglesia. Estamos extrañando estar todos juntos ahí, pero no debemos de parar de orar, porque hay promesas que se van a cumplir. Hay un destino para ti, hay un destino para tu vida, hay un destino para tu familia, hay un destino para tu matrimonio, hay un destino para tus hijos. Y dice la Biblia que las promesas se van a cumplir. Amén. Porque hay promesas por medio de una oración. Hermano, dice la palabra de Dios en nuestro texto principal. Amén. Yo te responderé, dice el Señor. Dice, yo te responderé. Amén. No hay otra cosa más maravillosa, amén, que escuchar que Dios nos va a responder a nuestras oraciones, no importa lo que sea. Él te dice, yo te responderé, sea un milagro de sanidad, sea un milagro de restauración, sea un milagro de finanzas, sea un milagro en tu matrimonio, sea un milagro en tus padres, sea lo que sea. Él dice, yo te responderé. Amén. No simplemente, hermano, estamos hablando de algo a la ligera, de una simple terapia teológica, hermano. Amén, no te estoy hablando de eso. Amén, no es como orar, hermano, amén, y darle vuelta a tu mente, amén, y hablar siempre las mismas palabras, amén, y estar diciendo lo mismo delante de Dios. Cada día es diferente. Cada familia tiene situaciones y problemas diferentes, necesidades diferentes. Amén. En cada familia hay una persona enferma. En cada familia hay un problema, hay una necesidad. Hay situaciones en cada hogar. Amén. Pero dice el Señor, yo te responderé. Yo te responderé. Tan solo tenemos que orar, tan solo tenemos que venir a Él y decir, Señor, aquí estoy, perdóname, úsame a mí. Yo quiero ser bendición para los demás. Yo quiero ver esa respuesta en mi vida. Yo quiero dar testimonio y decirle a los demás, esto es lo que Cristo Jesús ha hecho en mi vida, entiende. Él es maravilloso, Él es bueno. Él tiene un destino. Él tiene promesas que por medio de esa oración se harán realidad, se cumplirán. ¿Cuál es el deseo que tú tienes hoy? ¿Qué es lo que tú deseas, amén, o anhelas que se cumpla en tu vida? No es como venir y nos vamos a inclinar ante un ídolo y vamos a pedirle a un ídolo. No, hermano. Yo estoy hablando de algo real. Yo estoy hablando, amén, del Rey de Reyes y Señor de Señores, que si tú vienes a Él, amén, hasta el día de hoy, Él cumple. Amén. Él dice ahí en su palabra, hermano, amén, yo te responderé. No lo va a hacer por medio de alguien más. Amén. Dice, yo te responderé. Él está hablando directamente a tu corazón. Él está hablando directamente a tu vida. Él dice, yo te responderé. Amén. Hermano, Dios nos escucha cuando oramos. ¿Sabes por qué? Porque Él ve. Porque Él conoce tu necesidad. Amén. Y puedo hablarte, hermano, amén, de esas respuestas, amén, a esas oraciones de las cuales habla la Biblia, de las cuales habla la palabra de Dios. Abraham, reconocemos la historia, sabemos su historia, amén, y tuvo un hijo en su vejez donde no lo podía creer. Amén. Era un hombre ya muy anciano, pero hubo una promesa de Dios
que se cumplió en su vida. ¿Eso lo crees tú? Eso lo creo yo también. Y si esa promesa se cumplió, quiere decir que también en nosotros se va a cumplir. Amén. La oración, hermano, de Elías por la lluvia. Amén. Nadie lo creía lo que iba a suceder. Amén. Sabemos la historia, todos aquellos hombres en contra de él, amén, y era una cantidad grande, amén, pero él creyó en las promesas de Dios y la lluvia vino y conocemos la historia, amén, porque él creyó en las promesas de Dios, porque Dios le dijo, yo te responderé. ¿Qué es lo que estás pidiendo tú? ¿Qué es lo que tú anhelas en este momento? Sea para tu familia, sea para tu matrimonio. Yo no sé cuál es la situación que tú estés pasando. Amén. Pero tienes que creerlo. Porque dice el Señor que Él va a responderte a ti hoy. Hoy tienes que orar. Hoy tienes que clamar a Él. Amén. Podemos, hermano, ver la oración de David. Ahí dice la palabra de Dios, amén, que David, amén, oró por la libertad, amén, ¿por qué? Porque tenía temor, la libertad de ese temor que lo acechaba, amén, él no sabía qué hacer, pero él clamó a Dios por la libertad del temor. Hoy en día, hermano, con todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, mucha gente está atemorizada, pero mira lo que dice en el Salmo 34, versículo 4, dice la palabra de Dios, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Escucha bien esto. Busqué a Jehová. ¿Cómo lo buscó? Por medio de la oración. Amén. Y ahí dice, y Él me oyó. Y Él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Mi vida no puede cambiar. Mi matrimonio no puede cambiar. Mis finanzas no pueden cambiar. He estado esperando por tanto tiempo esto y aquello. No va a suceder. Tú mismo lo estás declarando. Dice la palabra de Dios que todo lo que tú declares con tu boca, eso es lo que vendrá a tu vida. Tú tienes que pensar positivamente. Amén. Mira, busqué a Jehová y Él me oyó. Tú tienes que orar y tienes que entender que todo lo que estás pidiendo a Dios, Él te va a escuchar. Amén. Y Él lo va a hacer por el bien tuyo. Dice, y me libró de todos mis temores. Hay dudas, hay temor dentro de ti. Créelo que todo puede ser diferente si tienes fe, si tienes esperanza, si tan solo estás creyendo lo que estás escuchando en esta tarde. La oración, hermano, de Salomón. ¿Cuál fue la oración de Salomón? No fue por sabiduría. Amén. Cada uno de nosotros debemos de orar de esa manera. Amén. Por sabiduría, por inteligencia espiritual, amén, que nuestra mente cambie, amén, las cosas del mundo van a ser diferentes de hoy en adelante, pero nosotros también tenemos que ser diferentes. Nuestra fe tiene que ser más grande, debe de ser una esperanza mayor, amén, porque el Señor dice, amén, que Él lo hará. Hoy te digo que todavía Él sigue, amén, contestando a la oración de cada uno de nosotros. Tal vez tú entraste en una desesperación, tal vez por la necesidad, tal vez por los problemas, por el encierro en casa, amén, pero es un tiempo maravilloso si tú lo ves de esa manera, porque ahorita tienes el tiempo para estar con tu familia. Tienes el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Tienes el tiempo para leer la palabra de Dios. Muchos ya no tuvieron ese tiempo. Van miles y miles y miles y miles que han fallecido. Amén, por medio de todo lo que está sucediendo en este mundo. Y tú y yo estamos aquí, escuchando la palabra de Dios. Podemos orar por otros. Otros están orando por nosotros. Amén. Hoy te digo, Dios quiere contestar a tu oración. Dios quiere contestar a tu necesidad. No te preocupes de lo que venga. No te preocupes de lo que esté pasando. Cristo Jesús suple. Cristo Jesús provee. Cristo Jesús sabe lo que tú y yo estamos pasando. Y
Él es tan bueno y tan maravilloso, hermano, que conoce nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que Él conoce, amén, lo que vamos a hablar, aún cuando no lo hemos hablado. Amén. Él sabe perfectamente bien lo que está en nuestra mente. Él sabe perfectamente bien lo que viene a futuro para nosotros. Él ha tomado el control. Lo único que tú y yo tenemos que hacer cada día es mantenernos en oración. Amén. Porque Dios en este momento está esperando que tú clames a Él. Él dice, clama a mí. Dice, yo te responderé. Yo te responderé. Qué maravillosas palabras. Donde no tenemos que hacer otra cosa. Donde en medio de la desesperación, en medio del caos, en medio de cada situación, amén, Él te dice, clama a mí y yo te responderé. Venimos y nos humillamos delante de Él. Padre Santo, ayúdame. Padre Santo, fortaléceme, sáname, libérame de esta atadura. Bendíceme, dame fortaleza para bendecir a mis hijos, para bendecir mi matrimonio, para bendecir a aquellos que están a mi alrededor. Él dice, yo te responderé. ¿Por qué nos vamos a desesperar? ¿Por qué vamos a tener temor cuando Él está con nosotros? Terceramente, quiero hablarte del poder de la oración. Tú sabes que el poder de la oración te lleva a que todo lo que tú pidas se cumpla. Ese es el poder de Dios. Porque no lo vamos a poder hacer con nuestras propias fuerzas. No podemos solos. Amén. Pero cuando una iglesia se levanta en oración, pero cuando el pueblo de Dios se levanta en oración, ese es el poder de Dios cumpliendo. Es cuando Dios está escuchando, cuando Dios inclina su rostro y se pone atento a las oraciones de toda una iglesia, a las oraciones de toda una familia, a las oraciones de un matrimonio, a las oraciones de jóvenes clamando a Él con una desesperación por una vida nueva, por una esperanza nueva, que todo sea cumplido. Amén, dice el Señor, cosas grandes y ocultas. Cosas grandes y ocultas, amén. Cosas grandes que ni tú ni yo conocemos, amén. Cosas grandes y ocultas que ni tú ni yo sabemos, amén. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a suceder? Pero Él sí sabe. Él sí sabe lo que viene más adelante a tu vida, lo que viene a mi vida, amén. Cosas mayores, amén, a todo lo que pedimos y entendemos. Cuando tú le pides algo en específico a Dios, Dios va a hacer algo en ti y tú dices, esto es más grande, Dios, de lo que yo pedía. Esto es mucho más de lo que yo anhelaba, Señor. Y personas dicen, pero Dios lo tenía preparado para ti. Y esas personas dicen, Dios ha hecho cosas grandes en ti. Ellos van a empezar a orar porque quieren recibir lo que tú recibiste. El milagro de Dios en tu vida. El milagro de Dios dentro de tu familia. Pero Él te dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Ahí en Efesios 3, versículo 20 dice la palabra de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Date cuenta, amén, lo que dice la palabra de Dios. Ahí en Efesios 3:20 te lo leo una vez más. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Quieres limitar a Dios? Para Él no hay límites. Amén. Si tú le pides una cosa de este tamaño, Él te va a dar algo así o algo así. Amén. Pero, ¿qué es lo que le estás pidiendo a Dios? Tienes que ser específico. Tienes que saber orar. Tienes que saber pedir. Porque todo lo que tú pidas en el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios, que será hecho.
que será hecho todo lo que pidas en el nombre de Jesús. Amén. Ahí nos da a entender. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Amén. O sea que Él te va a dar en abundancia. Amén. Para ti tal vez esto es grande. Y esto es lo que tú has clamado a Dios. Amén. Pero dice Dios, no. Tú has sido fiel a mí. Tú has sido sincero, sincera conmigo. Has cumplido tus promesas. Y no mereces esto. Esto no es lo que yo tengo para ti. Yo quiero darte esto. Y aún, si sigues en obediencia, tengo algo más grande, y aún más grande, y aún más grande, porque lo mereces, porque yo quiero dártelo, porque te amo. Amén. La oración, hermano, mueve lo imposible. Porque para Dios todo es posible. Tal vez para ti y para mí sea algo imposible, pero para Dios no lo es. Para Él todo es posible. Dice la palabra de Dios que la oración mueve montañas. Allí en Mateo 17, versículo 20, dice la palabra de Dios, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Nada os será imposible. Amén. Nuestra fe, caminar por fe. Amén, que todo va a ser diferente cuando termine, amén, lo de la pandemia, cuando termine todo lo que está sucediendo alrededor de este mundo, todo será mejor. Ahorita tenemos la oportunidad aún así de tener iglesia en casa, de que ahorita ahí contigo en tu casa están personas que ni siquiera venían a nuestra iglesia y tal vez tú los estás invitando a escuchar la palabra de Dios, y cuando termine esto, yo estoy seguro y lo declaro en este momento que nuestra iglesia, amén, se llenará de familias, de parejas, de hombres, mujeres, niños, amén, que van a ir a buscar de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo hoy en cada hogar. Amén. Dice, por vuestra fe, de cierto os digo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de ahí, de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada es imposible. Estamos orando por avivamiento. Estamos orando, amén, por restauración. Estamos orando, amén, por sanidad. Estamos orando por liberación. Estamos orando, hermano, por cada familia, por cada iglesia. Estamos orando, hermano, por Santa Cruz. Estamos orando, hermano, porque Dios haga cosas grandes en cada uno de nosotros, y poder orar por tanta gente, hermano, que aún así podemos declarar que ese local en el cual estamos hoy en día, la gente no va a caber ahí. Amén. Y vamos a tener que buscar algo más grande, porque viene el avivamiento, amén, para esta ciudad, porque viene el avivamiento para nuestra iglesia, amén, porque está preparado todo para algo más grande. Pedíamos algo así, pero es el momento, hermano, de crecer, es el momento de recibir, es el momento, hermano, que Dios va a traer todo lo que hemos clamado. Amén. No hay límites para nuestras peticiones, pero no hay límites para Dios tampoco. ¿Cuántos de ustedes esperan un avivamiento? ¿Cuántos de ustedes esperan algo diferente para su propia familia? Todas las cosas, dice la palabra de Dios, que son posibles para Él. En Marcos 9, versículo 23 dice, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Fíjate lo que dice ahí. ¿Quién lo dice? Jesús les dijo. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Podemos aceptar hoy, en esta tarde, la invitación de Dios. La invitación a tu vida, la invitación a tu corazón, a tu matrimonio, a tu familia, a tus hijos, a tus familiares. Eso es una invitación directamente de Dios a creer por milagros.
a creer que lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Podemos orar por cada hogar, por tu hogar, por mi hogar. Podemos orar, hermanos, por nuestra iglesia, por cada una de nuestras iglesias en cada nación, por nuestra iglesia madre. Podemos orar, hermano, por cada nación, por el mundo entero, hermano, que todo sea renovado. Oremos por esas necesidades personales, por tu necesidad, la necesidad de tu esposo, de tu esposa, la necesidad de tus padres, la necesidad, amén, de aquellos que un día se alejaron del Señor. Podemos orar por ellos. Podemos creer en grandes milagros, que jóvenes que no podían cambiar serán transformados. Matrimonios que están a punto de divorciarse, amén, serán restaurados. Jóvenes que vivían en alcohol, en drogas, amén, serán restaurados y tocados por el Señor. Amén, jovencitas que podrán vivir en la prostitución, que se arrepientan de su pecado y regresen a los pies de Cristo. Amén. Hay necesidades personales. Hay necesidades en cada corazón. Pero esas mismas necesidades pueden ser escuchadas por Dios. Y cada una de esas personas puede ser restaurada en el nombre de Jesús. Podemos orar por los enfermos. Podemos orar por los hospitales, por los que trabajan ahí en esos hospitales. Podemos orar, hermano, por aquellas personas que aún están en esas cárceles, que aún dentro de esos lugares les están predicando la palabra de Dios. Podemos orar por las escuelas, donde regrese la palabra de Dios a ellos, y que cada uno de esos niños, cada uno de esos jóvenes, amén, sean involucrados, amén, en la palabra de Dios. Qué maravilloso es entender y saber que cada uno de nosotros estamos esperando por un milagro de Dios. Y no tan solo un milagro, una restauración total en este mundo. Tal vez en este momento, hermano, hermana, hay una necesidad en tu vida. Hoy quiero decirte que hay una invitación directamente de Dios para ti. Él quiere hacer un milagro en tu vida. Él quiere perdonar tu pasado. Él quiere que empieces una vida nueva. Termino con esto. Jeremías 33, versículo 3, versículo 6, versículo 8 y 9, dice la palabra de Dios, y pon mucha atención y llévalo en tu corazón, esto que vas a escuchar. Jeremías 33, versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Versículo 6 nos dice, yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Versículo 8 dice, los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todas sus iniquidades con que contra mí pecaron y contra mí se rebelaron. Versículo 9, esta ciudad me será por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra. Cuando oigan todo el bien que yo les hago, temerán y temblarán por todo el bien y toda la paz que yo les daré. Amén. Esto me encanta. Estos versículos, hermano, que te acabo de leer, yo sé que es verdad para ti y para mí. Lo único que tenemos que hacer es orar y clamar a Él, porque vamos a ver una restauración. Vamos a ver cosas grandes y ocultas que ni tú ni yo conocemos, pero que Dios sabe que Él lo va a hacer en todos nosotros. No te preocupes en esta tarde. Únicamente, hermano, hermana, entrégale
Entrégale tu corazón al Señor. Quizá ya le conocías, pero te alejaste de Él. Quizás por mucho tiempo Él era tu primer amor, pero hubo problemas, hubo circunstancias difíciles y te alejaste. Pero hoy, por medio de todo lo que está sucediendo alrededor de este mundo o en esta nación, en esta ciudad, en Santa Cruz, ha venido el temor a tu vida. Te has puesto a analizar por un momento tus pecados, tu pasado, tus errores, y quisieras arrepentirte y decir: quiero regresar a mi primer amor. Quiero regresar a Cristo Jesús porque yo sé que Él es bueno, que Él es maravilloso. Y tan solo recuerdas en aquellos tiempos cuántos milagros hizo Él y sigue haciendo en tu vida, pero te alejaste de Él y hoy dices: yo quiero un nuevo milagro. Yo sé que todo lo que he escuchado es verdad y yo quiero regresar a Él. Tú eres esa persona y esto ha tocado tu corazón. Hoy te pido que te arrepientas. Hoy te pido que le pidas perdón, que le pidas una nueva oportunidad. Y yo sé que esto está hablando directamente a tu corazón, porque esto que te he predicado es una invitación de Dios hacia ti. Yo no te conozco, no sé quién seas. Quizá antes venías a nuestra iglesia, no lo sé, pero hoy deseas una restauración en tu vida. Te lo voy a leer una vez más, porque es lo que Dios pone en este momento en mí. Te lo voy a leer. Analízalo, escúchalo y piensa la decisión que vas a tomar. Aléjate de lo malo y empieza a hacer lo bueno, lo que le agrada a Dios. Jeremías 33, versículo 3, versículo 6, versículo 8 y 9. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo les traeré sanidad y medicina. Los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todas sus iniquidades con que contra mí pecaron. Y contra mí se rebelaron. Esta ciudad será por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra. Cuando oigan todo el bien que yo les hago, temerán y temblarán por todo el bien y toda la paz que yo les daré. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta noche. Vamos a orar todos juntos. Si hay una persona a tu lado que necesita esa oración, que necesita arrepentirse, amén, lo único que tiene que hacer es orar por ella, orar por esta persona, amén, y declarar que ha recibido la invitación de Dios y sobre todo va a creer en su corazón por un milagro. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos. Vamos a orar ahí donde nos encontramos, ahí en casita. Amén. Ora con tus familiares, ora por tus hijos, ora por tu esposa. Amén. Ora por las personas que estén a tu lado. Señor, una vez más venimos delante de ti dándote gracias, mi Dios, por todo lo que has hecho, Señor, por medio de estas predicaciones, por medio de tu palabra, Señor. Hoy sabemos que has tocado el corazón de muchas personas, Señor, y que tú los librarás de esa vida de pecado, que tú los llevarás, Señor, por un camino lleno de paz, de alegría y de gozo. Hoy, Señor, te damos las gracias, porque sabemos, Padre, que vamos a recibir esa invitación en el fondo de nuestro corazón, porque sabemos, Padre, que por medio de todo esto vendrá, Señor, esos milagros a nuestra vida, esos milagros a nuestra iglesia, esos milagros en todo nuestro compañerismo, Señor, en todo el mundo, Señor, donde hay personas que en este momento están sufriendo o que un día te conocieron pero se alejaron de ti, Señor. Oramos por ellos, oramos aún por aquellos que están enfermos, Señor, que te pidan perdón, Señor, que se arrepientan de todo su pasado, para que ellos en
en este momento, Señor, también de la misma manera reciban ese milagro, Señor, porque para ti, oh Padre, no hay nada imposible. Señor, te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en esta noche únicamente quiero darles las gracias por estar aquí con nosotros. Y si ustedes durante cada uno de estos videos, predicaciones, han estado orando por alguien, háganmelo saber por medio de WhatsApp, mándenme algún mensaje, o si quieren que oremos por alguien, de la misma manera, mándenme un mensaje para tenerlo aquí anotado, amén, en las peticiones. Pero tomen en cuenta que día a día estamos orando por todos ustedes, estamos orando por Santa Cruz, estamos orando en general por todo Bolivia. Hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima predicación. Hasta luego.